Cigars are more than just tobacco. They're stories, crafted by hand, steeped in tradition, and designed to create pinnacle moments of beauty and enjoyment. And amongst the finest of these treasures, one cigar stands alone without equal, the Cohiba Behike. A masterpiece amongst masterpieces, the Cohiba Behike is immediately recognizable amongst connoisseurs as one of the finest and most exclusive cigars in the world. I'm Kirby Allison, and in this new series, I've been granted unprecedented access by Habanos to explore the mystique behind one of the world's greatest and most expensive cigars, the Cohiba Behike. Together, we'll explore its rich history, its unrivaled craftsmanship, and its legacy as a global symbol of excellence and luxury. Our journey will take us not only to the prestigious tobacco fields of Cuba in search of the elusive Medio Tiempo leaves that imbue these cigars with their unrivaled flavor, but to the sacred halls of Laguito, where they're rolled totalmente a mano by a small team of the country's best rollers. And finally, to meet connoisseurs of great cigars in some of the most exclusive smoking rooms in the world. So join me as we uncover a magical world where quality, craftsmanship, and tradition are without equal, celebrating a masterpiece of Cuban tobacco that many consider to be the finest cigars ever made. Every Cohiba Behike is more than a cigar. It is a masterpiece, a living testament to Cuba's extraordinary tobacco legacy. This legacy isn't just about the leaves themselves, but the culture, the tradition, and the human hands that elevate Habanos cigars to the highest form of craftsmanship. Every Habanos is a gift from the Cuban people to the people of the world, a reflection of their unwavering dedication to excellence. But among them, the Behike stands alone, crafted from the rarest leaves and brought to life by the island's most skilled torcedores. It represents the pinnacle of perfection in tobacco. Today, we embark on a journey to uncover what makes this iconic cigar so extraordinary. From the elusive Medio Tiempo leaf, a gift of nature nurtured by Cubans' passionate farmers, to the expert hands that roll every Behike totalmente a mano. We'll explore the elements that make this cigar a legend in its own right, to delve into the rich history and mystique of this remarkable cigar. In the world of premium tobacco, no leaf holds a more mythical status than that of the Medio Tiempo. This extraordinary leaf, so rare that it grows on only 10 to 15% of all tobacco plants, produces just 3 to 5% of the total crop yield, revered for its incredible flavor. Virtually unknown to connoisseurs and collectors of Cuban cigars until the introduction of the Cohiba Behike, it is this special leaf, the Medio Tiempo, that is credited with giving the Behike its signature strength and rich flavor, setting it apart not only from other Habanos cigars, but from all cigars worldwide. However, the Medio Tiempo's rarity means that even the unprecedented demand for the Behike cannot increase its production. The leaf is a product of Mother Nature, and there is no way to know how many will grow into any given year. But what exactly is the Medio Tiempo? How does Habanos identify these remarkable leaves amongst thousands? To answer these questions, we travel to the heart of Cuban tobacco, Pinar del Río, a protected appellation of origin, in search of this mythical leaf. Here in the lush and fertile lands of Pinar del Río, the story of Cuban tobacco begins. Renowned for its rich soil and ideal microclimate, this region has been the cradle of the world's finest tobacco since the island's discovery by Christopher Columbus. The Medio Tiempo, however, is a phenomenon that defies predictability. Picked amongst the top 2 corona leaves of the tobacco plant, it appears on just 10 to 15% of all plants. The Medio Tiempo is as rare as it is extraordinary, comprising just 3 to 5% of the total tobacco yield of any harvest. However, our search for the Medio Tiempo, in fact, doesn't begin in the fields, but here in the sorting and stripping houses of Pinar del Río, as the leaves from each harvest
are carefully identified and the Medio Tiempo set aside from the Corona leaves from which they are picked. To understand how the beginning of the journey of this elusive leaf from the tobacco fields of Pinar del Rio to the Cohiba Behike and hands of connoisseurs around the world, we meet with Dr. Nelson Rodriguez, director of the San Juan y Martinez Tobacco Experimental Station, to understand where the mythical and elusive Medio Tiempo is found. Nelson, ¿cómo están? Bien, ¿usted? Yeah, ¿todo bien? Todo bien. Yeah. Well, I must say I'm very excited to begin this journey in search of the mythical Medio Tiempo. Muy bien. Aquí es donde comienza su historia. Sí. Nos encontramos en la escogida B134, perteneciente a la empresa de tabaco de San Luis, del municipio de San Luis, donde se clasifica, se selecciona el tabaco procedente de los productores. En este caso acá, estamos seleccionando tabaco del corte 5 coronas, donde sale el medio tiempo. Es la primero, tiempo cuando el medio tiempo está aparte los coronas. Correcto, es la primera vez en que se separa el medio tiempo a partir de las coronas. So es el momentito de the medio tiempo is appearing. How is it identified? Correctamente, las operarias, a partir de su experiencia, a partir de 3 elementos fundamentales. Uno visual, que tiene que ver con el color de las hojas, que son más oscuras o menos oscuras, y 2 relativos al tacto, que es la textura de la hoja y el contenido de grasa o aceite, como se le conoce en el caso de tabaco. A partir de esa combinación se define si la hoja pertenece al medio tiempo o pertenece a otra fortaleza de tabaco. So, ¿cuál de esos es el medio tiempo o cuál es la corona? Correcto, permítame mostrarle. En este caso, aquí tenemos hojas pertenecientes o que se corresponden con las características del medio tiempo. A partir del color oscuro de la hoja, su mayor textura o grueso de las hojas. Son más gruesos. Son más gruesas, más fuertes. Y los contenidos de grasas que se sienten al deslizar los dedos sobre el paño de las hojas. Pero esos están la corona, no tienen estas cosas, no tiene el color, no tiene el graso. La textura. La textura. Correctamente, y pasan a otra clasificación. So, aquí, podemos ver el color, right? So, el medio tiempo está más oscuro que el corona. Pero es lo mismo, los dos son coronas. Sí, correctamente. Cuando se hace correctamente, las 2 hojas, aunque sean diferentes, pertenecen a la corona. En La Vega, esos son coronas. Correcto. Right? Los, the top 2 leaves. Si se clasifica en la casa, sí, en la casa de curado, pero normalmente ese proceso se hace acá. ¿En la grueso, en la textura también? La textura también. Sí, en seco, hasta que no se seque la hoja, no se sabe qué textura tiene. O sea, se puede ver gruesa en La Vega y quizás sea menos en la casa después de terminar el proceso de curado. ¿Es un proceso de solo la hoja o es un proceso de hoja y mano? Ojo y mano, los dos sentidos, o sea, la vista y el tacto, se ponen en acción para poder clasificar las hojas en las diferentes fortalezas, en los diferentes tiempos, como se quiera decir. La cosecha de las 2 hojas de corona se realiza a la vez en La Vega y se acopian a la vez acá en la escogida. Se trae la corona aparte del resto de los otros pisos foliares. ¿Y cuándo piensas medio tiempo? ¿Cuándo estaba en La Vega? ¿Este año o el año pasado? El año pasado. Es de la campaña 2023-2024. ¿Y después eso, la primera fermentación? Correcto. En la casa del productor, en la casa de curado. ¿Y después acá? Y después otra fermentación acá. And so the other leaves that we see being sorted, are they, todo eso está coronas o es otro? Todas son, las hojas todas son de la misma campaña, pero unas son coronas y otras no lo son.
And so the medio tiempo at this moment is set aside, está parte de corona. Pero después este momento, ¿el proceso es lo mismo o es diferente? Es diferente. Okay, ¿cómo? Básicamente, en el tiempo que llevan de procesamiento para llegar al despalillo. Okay. A partir de aquí, la diferencia está en los tiempos que se le da a cada tipo de hoja. Esa es la gran diferencia en materia de fermentación de las hojas de tabaco. ¿Cómo? Días, medido en días, Más tiempo. lleva más tiempo el medio tiempo que el ligero, por ejemplo. Lleva alrededor de 15, 20, un mes más el medio tiempo que las hojas de ligero. So, antes el Behike, ¿qué hace con el medio tiempo? Porque existe, ¿sí? Sí, correcto. Yeah. El medio tiempo siempre ha sido una clase de tabaco muy limitada. A partir de que no siempre las coronas producen el medio tiempo. Lo que hace especial al medio tiempo, en el caso del Behike, es el propio proceso en sí, porque a partir de acá él comienza un viaje solo hasta llegar al Behike. Y entonces, en este caso, en el medio tiempo, se ha agregado un cuarto proceso de fermentación que es el encargado de crear esas características organolépticas que diferencian muy bien a este habano nuestro. I mean, in the Cohiba Behike, there's a flavor and a strength and a really beauty to the blend. How does this leaf contribute to that? Correctamente, es la mayor parte de esa fortaleza, de ese sabor y de ese aroma. A partir de que esta es la hoja, está dentro de las hojas más fuertes que la planta de tabaco nos brinda. Es una hoja de mucha más textura, de mucha más fortaleza que el resto de las hojas en la planta. Y por tanto, a partir de todo ese procesamiento que se realiza, es que se crean esas condiciones para que el Behike reúna todos esos exquisitos sabores, aromas y fortaleza. Cada año, cada harvest, ¿cuántas hojas de medio tiempo existen? Sí, aproximadamente entre un 3 y un 5%. 3 a 5. 3 a 5% es lo que le da la exclusividad al medio tiempo. 3 a 5%, no más. Medio tiempo. Wow. Porque no siempre todas las coronas dan medio tiempo. ¿Y qué proceso nuevo, si necesita para el medio tiempo, para el Behike? En el caso del medio tiempo, el proceso nuevo y más fuerte que se le realiza está después en la fase del despalillo, donde se le retira el 50% de la avena y se le da una fermentación de alrededor de 120 días. Es una fermentación extremadamente fuerte y que lo único que lo resiste es este tiempo de tabaco, o sea, el medio tiempo. Pero antes, el Cohiba Behike, el medio tiempo, no existe este proceso. O sea, el proceso de despalillo, para poder torcer la hoja en cualquiera de las variantes, hay que darle un proceso de fermentación para que la hoja reúna las características y se pueda fumar por cualquier fumador, en cualquier producto de tabaco. Lo especial aquí está en el proceso de añejamiento tan largo que sufre este medio tiempo para poderlo llevar al Behike. Nunca menos de 2 años en paca seca, que es muy lenta, muy lentos los procesos que se desarrollan en estas pacas y que le favorecen los atributos que aporta el medio tiempo al Behike. And then what's next then? Bueno, después viene el proceso de despalillo y las fermentaciones más fuertes que sufre el medio tiempo para llegar a la industria del torcido. ¿Puedo ver? Podemos ver. Gracias. Gracias a usted. Having been carefully identified and set aside during the sorting process, the journey of the Medio Tiempo is far from over. With its dense texture and high concentration of oils, this remarkable leaf requires additional fermentation, a critical step developed by Habanos to unlock the full depth, strength, and complexity that define its unique character. Estamos en el despalillo, un centro que se encarga de propiciar el último proceso de fermentación al tiempo de tabaco seco conocido como medio tiempo. Y que acá recibe el nombre de Fortaleza 4. Esto es un proceso eminentemente
o muy importante para el caso del tabaco habano. En este centro se le da término a las características que debe tener la hoja para formar parte de ese producto de excelencia con que cuenta nuestro país. Yeah. And at this stage, this is only Medio Tiempo. Acá en el despalillo, como le explicaba, se conoce como Fortaleza 4, pero es medio tiempo. O sea, Fortaleza 4 es similar a medio tiempo, que permanecerá acá durante 120 días aproximadamente en ese proceso de fermentación. Yeah. I mean, huele increíble. Well, I mean, can we see it? I mean, this looks incredible. ¿Puedo ver? ¿Cómo no? En este proceso acá, que es el despalillo, el tabaco se clasifica, bueno, por sus dimensiones. En este caso, estamos hablando acá de una quincena de medio tiempo o fortaleza 4, cuya dimensión se encuentra entre los 35 y 38 centímetros, cada una de estas hojas, pero con la misma textura y la misma fortaleza que caracterizan a este tiempo de tabaco, es decir, al medio tiempo. Wow. And so you said 120 days here, but in the total fermentation process, how many days are we looking at for the Medio Tiempo? Este tiempo de tabaco requiere aproximadamente 180 días de fermentación desde que es zafado en las casas de cura del productor hasta que llega a este momento. En total, alrededor de 180 días. Alrededor de 180, puede llegar a 200 relativamente en función de la evolución de este tabaco. So comparing this to the velado, the seco, the ligero, how much more time does the Medio Tiempo require during the fermentation in order to be ready to be rolled into a cigar? Bueno, para que tenga una idea, el medio tiempo requiere 30 días más que el tiempo ligero. El ligero requiere 30 días más que el seco y el seco requiere 30 días más. Es decir, se comienza con el tiempo volado por 30 días y se concluye con el medio tiempo o F4, Fortaleza 4, con 120 días de fermentación en esta estructura, que es una fermentación característica del tabaco. Es la única que sufre con estas características. Es la única fermentación que sufre el tabaco de esta manera. So, what are the special considerations that have to be given to the Medio Tiempo, and where is the magic or the challenge in this fermentation process? En sentido general, los procesos de fermentación crean en la hoja todas las características organolépticas requeridas para que el fumador sienta esa fortaleza, ese sabor y ese aroma que caracterizan a nuestros productos. En el caso específico del medio tiempo, es una clase, un tiempo de tabaco que en sentido general tiene mayor textura, o sea, mayor grosor la hoja, tiene mayor cantidad de sustancias orgánicas que tienen que ser procesadas mediante este proceso de fermentación. Son hojas en sentido general de más oscuras, o sea, en las tonalidades de color son más oscuras y en sentido general tienen grasa o mucha grasa. Eso caracteriza al tiempo, medio tiempo o a la Fortaleza 4. Todas esas características se pulen y llegan a crear un equilibrio que es quien satisface en verdad a ese fumador. Si no sufre este proceso, estas hojas no es posible que sean fumables. Por eso es tan necesario que se realice este proceso para que se produzca ese efecto mágico que ella genera en los productos de habano. And how often are you checking on the fermentation process? And are you having to, rebuild the pilons, throughout, those 60 days? Generalmente, después que se conforma el pilón, este pilón lleva una estructura que en la zona del centro ellos deben crearle una estructura que se llama chimenea, que propicia que si el pilón en determinado momento sube su temperatura, mediante esa chimenea él descienda al nivel óptimo de temperatura. En el caso que no sea posible a través de la chimenea, es que entonces se procede al vire del pilón. Pero
cada pilón debe tener una tarjeta donde se chequea diariamente la evolución de esa temperatura para poder realizar el proceso tecnológico que lleva el tabaco en ese momento puntual. Que depende de las condiciones ambientales, de la misma característica del tabaco, del nivel de humedad que tiene el tabaco, etc. And here in Cuba, is this fermentation process completely natural? En el caso de las tripas para nuestros productos es totalmente natural. Es totalmente natural. Aquí no se emplea energía externa de ningún tipo, puesto que el tabaco solo tiene por sí la capacidad de autocalentarse y llevar a cabo esos procesos fermentativos que son requeridos para que la hoja esté lista para el torcido. And how different is the fermentation process, from season to season, depending on the climate? En el caso específico de las tripas y hablando del medio tiempo, en los años, en el momento que las temperaturas son más elevadas y hay mayor humedad, el pilón tiende a incrementar más rápido su temperatura y puede llegar al nivel máximo de temperatura más rápidamente. En el periodo frío y seco, este proceso se demora un poco más, pero siempre hay un especialista, un técnico que está pendiente de eso. Por eso es la necesidad de chequear sistemáticamente y anotar en una tarjeta la evolución de esa temperatura. Pero sí tiene una incidencia el clima en la evolución de ese pilón. Well, this is incredible to see. Look at all of these incredible leaves that'll soon, after a few years of aging, be gracing some of the world's best cigars, the Cohiba Behike. But is it possible to go into the plantations and actually see the Medio Tiempo on the plant? Lo invito a ver si podemos identificar en las plantaciones este tipo de hoja. Incredible. Amazing. Gracias. In the sun-drenched fields of Huerta Bajo, the art of cultivating tobacco comes alive, with each plant bearing leaves destined to play a vital role in crafting the country's beloved cigars. From the bottom leaves harvested early in the season to the prized corona leaves that crown the plant, generations of Cuban farmers continue a proud tradition, one rooted in excellence. To truly understand a Habano cigar is to recognize that the tobacco itself cannot be divorced from Cuba's cultural tradition of tobacco farming. It is here, in these fertile fields, that the aggregation of generations of experience, passed down through families, nurture the land's most treasured crop. The caring hands of each farmer combine with an inherited intuition to harness the region's fertile soil and unique microclimate in producing tobacco of extraordinary quality. The corona leaves, harvested last, bask in the most sunlight and absorb the plant's highest concentration of nutrients, resulting in their signature strength and flavor. And among these, the elusive Medio Tiempo emerges as a rare and remarkable variant, thicker, richer, and more intense than any other. But how does this mysterious leaf come to be? Can its growth be encouraged? And what role does the producer's skill play in its development? These are the questions we've come here to ask. Entramos acá en la finca conocida como La Mambisa, perteneciente al productor Pedro Aganda, de la empresa tabacalera del municipio de San Luis, en Pinar del Río. Es acá, en estas fincas, donde se produce todos los tiempos para la producción de nuestros habanos. ¿Sí? Le hablamos de los volados, los secos, los ligeros y el medio tiempo. Este tipo de finca cultivada al sol y ensartada es la que se utiliza para este fin en la industria del torcido. En sentido general, se conoce que la planta genera en la base las hojas voladas, o sea, lo que se conoce como libre pie en la planta. Ahí es donde se generan mayoritariamente las hojas del tiempo volado. Más arriba se produce el tiempo seco, aunque puede haber una combinación en diferentes pisos foliares de varios de estos tiempos. Y en la medida que vas ascendiendo en la planta, en esos pisos foliares, va incrementando la fortaleza de las hojas y va aumentando lo que es el tiempo de esas hojas. Es decir, las hojas más fuertes en la parte superior de la planta, como se puede mostrar acá, que ya está recolectado lo que son los pisos foliares inferiores,
lo que es la libre de pie y el 1,5, quedando en la planta el centro fino, el gordo y las coronas. And how many different levels are there? En el tabaco sol ensartado al sol se tienen 5 pisos diferentes. Okay. Las coronas son las 2 hojas superiores de la planta, Okay. que es acá donde se genera básicamente el tiempo conocido como medio tiempo, y que las hojas, en teoría, tienen el potencial para producir este tiempo de tabaco. Okay. And these leaves, the coronas, are they picked last? Las hojas se van cosechando desde la parte inferior hacia la parte superior, en número de 2, 3, hasta completar la recolección de las coronas, que son las últimas. Okay. How much time do the coronas have on the plant all by themselves before they're picked? Las coronas demoran en el campo entre 80, 85 días, 75 días, en dependencia de las condiciones climáticas. Okay. Puede ser que se acelere un poquito más, un poquito menos, pero ese es el tiempo para la recolección de las coronas. Okay. But how many days are they just by themselves, the only 2 leaves left on the plant? Ellas se quedan en la planta alrededor de una semana, Una o sea, 7 días. Okay. Cada recolección está establecida alrededor de 7 días entre una y otra. And so every week a different level is being picked. Una recolección, en dependencia de las condiciones climáticas, porque si llueve, por ejemplo, hay que esperar un poquito más para recolectar y puede ser que pase de una semana. Okay. So these are the corona leaves right here, the top 2. Correctamente, las coronas son las 2 hojas superiores de la planta de tabaco. Okay. Estas hojas son beneficiadas por 2 aspectos fundamentales. Por la emigración de sustancias nutritivas de las hojas inferiores hacia ellas y por el beneficio de estar expuestas directamente al sol. Okay. Eso favorece que su textura sea mayor, que la acumulación de sustancias orgánicas también sea mayor y por ende que después en todo el proceso hacia la industria del torcido demore mucho más en transformar esas sustancias para beneficio de los fumadores. So that is what's giving these leaves the strength, the forteza. Realmente la fortaleza de estas hojas está asociada con lo que yo le explico. Es decir, la acumulación de niveles de nicotina en estas hojas por estos motivos es superior al resto de la planta y por eso es que son mucho más fuertes que las demás. And are you able to identify at this point which might be medio tiempo and which are definitely corona? Esto en este sentido es un cálculo probabilístico. Es decir, es probable que las 2 hojas sean medio tiempo. Okay. O es posible que no, porque depende primero de las condiciones climáticas que aparezcan a partir de ahora en la vega que afectan a este tipo de producción, de las condiciones que se presenten en la casa de cura y demás, pero sí es posible estimar que las hojas de corona son las que dan evidentemente el medio tiempo. ¿Y por qué piensas? ¿Por qué sabes? Por el nivel de textura, el grosor de las propias hojas que se siente cuando uno palpa estas hojas, se da cuenta que son más gruesas que el resto de las hojas de la planta y generalmente tienen una mayor gomosidad producto del metabolismo de la planta. Y ahí es donde se generan las sustancias que conforman al medio tiempo, evidentemente. Can I feel? So este es más grueso. Más gruesa. Como esto. Correctamente. Más o menos. Correctamente. Right? And you can feel the oils. I mean, you can really feel, especially, behind the leaves, you can really feel how oily this leaf is. Bueno, si usted se da cuenta, palpando la hoja, siente la pegajosidad característica de lo que es las coronas. Okay. Siente los vellos, pelos o tricomas, como se llaman, hablando científicamente, que son los que dan al final las características de ese medio tiempo. Okay. Estos pelos o tricomas o la vellosidad se encuentran en todas las hojas, pero en este nivel es mucho mayor el nivel de pelos y tricomas y de pegajosidad. En estas hojas de la corona, usted puede sentir la pegajosidad que es superior al resto de los pisos foliares de la planta, provocado por los pelos y tricomas, que son los que generan esas sustancias que dan la resina que uno adquiere en el laboreo del tabaco. Okay. Si laboreamos aquí durante un tiempo, las manos adquieren prácticamente, como ahora mismo, va adquiriendo ese brillo, esa pegajosidad, que en un momento puede llegar a romper las hojas debido a la gran pegajosidad provocada por esas sustancias. En el caso de las coronas.
I mean, the Medio Tiempo, you really can't visually differentiate it from the Corona. It's something that you almost have to feel and touch. Es una combinación de color, textura de las hojas y el contenido de grasas y aceites. Por lo tanto, hay que mirarla y hay que tocarla y hay que abrirla, porque es la combinación de esos tres elementos los que clasifican a los diferentes tiempos de tabaco, incluido el medio tiempo. And how is it that the producer can encourage the growth of more Medio Tiempo? Is it possible to influence more of them to be grown amongst the Coronas? El productor, para obtener el medio tiempo, básicamente, porque el medio tiempo es una rareza, es difícil de obtener, pero si se cumple al 100% la tecnología de cultivo en varios elementos fundamentales como es el desbotonar a la caja, es decir, cuando ni siquiera se aprecian las coronas, son elementos que tributan a la formación de hojas fuertes y que den medio tiempo. Pero en sentido general hay que tener una excelente atención a las plantaciones para que se genere más medio tiempo. Y nunca va a pasar de los niveles que hemos explicado en determinado momento. Bueno, cuando las coronas, una plantación genera medio tiempo, podemos decir que el productor ha cumplido con éxito su labor en La Vega y ha obtenido un tabaco de mucha calidad. Porque el medio tiempo resume el éxito de Las Vegas en vuelta abajo. Es así. Increíble. Wow. Amazing. The Medio Tiempo is not just a leaf. It's a symbol of excellence, a gift of the tobacco gods to its custodians for honoring it with the job well done. Born from the perfect marriage of nature's bounty with human craftsmanship, its rarity makes each Behike a celebration of Cuba's fertile lands, unique microclimate, and tobacco legacy each farmer continues. But the magic of the Behike doesn't stop at the Medio Tiempo. Every leaf in its construction is a masterpiece in its own right, the selection of the selection of the selection that is carefully and skillfully crafted with unparalleled precision, totalmente a mano, by the island's best torcedores. Next, we journey to Havana, to the historic halls of El Laguito. Here, the country's most skilled torcedores transform the finest tobacco into Cuba's ultimate expression of cigar-making artistry, the Cohiba Behike. El Laguito, the Casa Matriz of Cohiba, was founded after the revolution to produce the beloved cigars of President Fidel Castro cherished and would often give as diplomatic gifts. And it is here that a small team of elite rollers transformed the country's best tobacco at their most prestigious factory into the legendary Cohiba Behike cigars. The tobacco we all enjoy in a Habanos cigar undergoes 539 distinct steps before it is ready to be smoked. 486 of those occur prior to that tobacco ever arriving at a factory. After careful fermentation, all of Habanos' tobacco is then allowed to rest before continuing its journey. This aging process, whose time varies by type, allows each leaf's complex flavors to continue to develop. Once the tobacco arrives here at El Laguito, it undergoes an additional final fermentation in retired white oak barrels, which is totally unique to Cohiba. Then, using the secret blending recipe, Cohiba's master blender carefully inspects and prepares the tobacco leaves that'll be transformed by the country's best torcedores here at El Laguito into masterpieces of Cuban tobacco. Every Cuban cigar and every Cohiba Behike is still rolled totalmente a mano, totally by hand, just as it has been for generations. Unlike most cigars from other origins, no machines aid this process. Instead, the creation of each cigar relies entirely on the steady hands and inherited intuition of Cuba's most accomplished torcedores. With neither haste nor automation, these masters of their craft feel the texture, gauge the density, and position each leaf by touch alone, guided only by skill that can be earned through years of experience. To witness a Habanos cigar being rolled is to see true craftsmanship in action, the precision
and sensitivity required are truly extraordinary and impossible to fully appreciate until one has tried it for themselves. Once rolled, every Behike cigar then receives its iconic and immediately recognizable band, itself applied by hand with great care and precision. More than mere decoration, it serves as a crown, an unmistakable mark of distinction that declares to the world that this is no ordinary cigar. This is the Cohiba Behike, the crown jewel of Cuban tobacco, one of the finest cigars in the world, and a definitive expression of Cuba's tobacco preeminence. The cigars are then carefully arranged and placed inside their unique presentation boxes, each as striking as the cigars they contain. These lacquered masterpieces are more than just packaging, they are a prelude. For to open a box of Behike cigars is to know you've arrived. And in smoking a Behike, you celebrate not only the finest cigar the world has ever produced, but your own place at the summit of connoisseurship. From my time here, one thing has become unmistakably clear. The Cohiba Behike is a masterpiece of craftsmanship, born from the hands of Cuba's most skilled tobacco professionals. From the farmers who nurture each plant, to the master blenders who shape its character, and the torcedores who bring it to life, every step reflects generations of inherited knowledge and devotion. And at the heart of this legacy are the co-presidents of Habanos S.A, Senora Medixa Carrillo Gonzalez and Senor Luis Sanchez Arguinde. Together, they guide not just a brand, but a cultural institution, one that doesn't merely produce cigars, but preserves a national treasure, one cigar at a time. As the Cohiba Behike continues to set the global standard for excellence, it does so under their watchful eyes, a blend not only of rare tobaccos, but of vision, tradition, and the enduring dedication of the Cuban people. Wow. Every single time I walk into a rolling room, I'm in awe of the amount of work that goes into the production of a Habanos cigar. And whenever you're here, you see that this is totalmente a mano. There's not a single machine in this entire room. This is, Cuba's tobacco legacy right here, as it has been, as it is, and as it always will be. Justamente eso te iba a decir. Vamos a terminar el paseo de hoy por la historia de nuestra marca Cohiba en la galera. ¿Dónde están nuestros artesanos torcedores? Y no te digo artesanos por gusto, te lo digo porque es un proceso totalmente a mano, como puedes tú ser testigo. Aquí es realmente donde culmina la magia de Cohiba y de Behike, con los mejores torcedores de la industria. Yeah. And how long does it take for someone to reach the level of Behike? Because these are the highest, most skilled rollers, even in a house like Laguito, which is the highest and most skilled workers of the entire country. So just like the tobacco is the selection of the selection of the selection that one finds here. Los torcedores también son la selección de la selección. Aquellos torcedores con más destreza y más habilidades son los que consiguen una obra maestra como esta. Sí, normalmente lleva meses el comenzar a torcer un tabaco, pero obviamente Behike requiere más tiempo y más experiencia. I mean, this is truly an incredible gift, not just of the land, but of the Cuban people to the people of the world. And I can think of no greater symbol of excellence and really the preeminence of Cuba's entire tobacco legacy than these absolutely majestic cigars. Gracias a todo. Gracias a ti. Gracias a todos. And I mean, what an honor to be here at El Laguito to hear the story of the Behike. El placer es nuestro. Muchas gracias. As the Cohiba Behike marks its 15th anniversary, a new chapter in its legacy emerges with the introduction of a fourth vitola, the Behike 58. Widely regarded as one of the most anticipated and celebrated releases in the history of Cuban cigars,
the Behike 58 made its debut to universal acclaim at the 25th Annual Habanos Festival. Accompanying this launch was a striking redesign of the entire Behike range, reinforcing its position as the ultimate icon of luxury and showing the world that the Behike story is far from over. The Cohiba Behike is the ultimate expression of Cuba's tobacco preeminence, a masterpiece shaped by many hands, each playing a vital role in its creation. From the farmers who nurture the world's finest tobacco, to the other professionals who steward it through each stage of its transformation, the Cohiba Behike embodies the collective wisdom, dedication, and culture of craftsmanship of an entire nation devoted to excellence. Every leaf, the binder, the filler, the pristine wrapper and silken capa is carefully selected, aged, and prepared with extraordinary care. And at the heart of it all lies the mythical Medio Tiempo, a leaf so rare and extraordinary, so elusive that it represents only 3 to 5% of the total harvest. Introduced to connoisseurs for the first time with the Cohiba Behike, the Medio Tiempo lends the cigar its signature strength, profound depth, and full-bodied flavor. It's a gift of nature, nurtured by the reverence of Cuba's farmers, and celebrated by all those who shape it into something extraordinary. It's only fitting that this masterpiece bears the name Behike, a name that evokes the ancient Tolino medicine men who, through tobacco, connected the earthly with the divine. Smoking a Cohiba Behike is not merely indulgence. It's an invitation to participate in something transcendent, a celebration of Cuba's fertile land, its generations of craftspeople, and the legacy of excellence that continues to define the country's most revered and celebrated cigar. Yet even the best tobacco, prepared by the country's best torcedores, is still insufficient to fully explain the magic of the Behike. This cigar, this icon, has come to represent something truly greater. In our next episode, we travel to some of the world's most elusive private clubs and smoking lounges to sit down with collectors and connoisseurs to explore what it is that has transformed the Cohiba Behike into a global symbol of luxury.